Monagas, Amazonas, Distrito Capital son un punto para Venezuela. Buen fin de semana, mi gente de Un Punto para Venezuela. Hoy, como todos los sábados y domingos, regalándote un pedacito de nosotros a través de nuestras pantallas. En este día estaremos hablando un poco de lo que es la afrodescendencia venezolana. Para eso nos acompañarán diferentes grupos en el transcurso de nuestro programa. No te despegues y continúa con nosotros desde Un Punto para Venezuela. En la tierra del cacao, lugar donde nace el viento. Dice, mira mi hermano cantando, te lo diré. Un Punto para Venezuela, una vez más fortaleciendo lo que son las culturas y nuestras raíces afrodescendientes. Hoy nos encontramos acompañados del profesor Carlos Marrón con su grupo Afroindianidad. Bienvenidos a Un Punto para Venezuela. El profesor Miguel Urbina, hoy todos somos profesores. Miguel Urbina, profesor de percusión, ha llegado hasta África a conocer lo que son nuestros verdaderos orígenes y nuestras verdaderas raíces, uniendo lo que son nuestras culturas, África y Venezuela. Eduardo Martínez, percusionista de Colombia. Porque no podríamos ser no afro-venezolanos, sino colombo-venezolanos también, ya que Venezuela siempre ha sido un compás abierto de culturas. Carlos, comencemos contigo. Cuéntame un poquito sobre tu grupo Afroindianidad. ¿Por qué Afroindianidad? Bueno, fíjate, la agrupación Afroindianidad nace producto de un proceso de sensibilización que se da en el Liceo Bolivariano Julio Bustamante, ubicado en la parroquia El Recreo, sector Bellomonte, donde partiendo de esa necesidad, en esa búsqueda de insertar una materia que vinculara a los estudiantes sobre el hecho cultural venezolano a través de las tradiciones, las costumbres, se establece como cátedra obligatoria para los primeros, segundo y tercer años de este plantel, donde partiendo, como te digo, de esa necesidad, logramos detectar que los estudiantes querían cantar, querían ejecutar instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Detectamos que también le gusta mucho el hacer, lo que es la parte artesanal, y nos agarramos de allí para entonces crear un proyecto base para sustentar de que esa materia fuese obligatoria. Hoy día, hablar del Julio Bustamante, hablar de afroindianidad es decir que nuestros 536 alumnos que comprenden entre primero y noveno año ven clase de lutería, donde aprenden a construir instrumentos de percusión, instrumentos como la maraca, que es nuestra maraca indígena. Se les instruye en 35 artesanías básicas que van desde juguetes en madera hasta pesebres elaborados en bambú, pasan por canto tradicional, la percusión afro, las danzas y bailes como tal, y anualmente realizamos un encuentro que lo denominamos Venezuela es nuestra siembra, una forma de encontrarnos con la patria a través de las tradiciones y la cultura. Ha sido una experiencia bastante satisfactoria y hoy día no podemos hablar de esa institución, del Liceo Julio Bustamante, sin hablar de afroindianidad. ¿Tienes alguna opinión con respecto a la ley orgánica que se está desarrollando ahorita, que es contra la discriminación racial? ¿Te has sentido alguna vez discriminado por el color de tu piel? Bueno, es que fíjense una cosa, Venezuela, por ser un foco de multiplicidad de culturas, hemos adquirido conductas que no son propias, incluso la discriminación por concepto de color. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que le digo a mis alumnos. Si tú ves la televisión, el prototipo que te vende es ojos azules, piel blanca, las novelas, los protagonistas y por supuesto los que representan los grupos étnicos y los afrodescendientes son relegados a la servidumbre. Esa es una conducta que la heredamos de la colonia, pues, donde por mucho tiempo nos invisibilizaron y por supuesto ya con este proceso nuevo, con la consolidación de nuestra Carta Magna, donde se consagran los derechos de los afrodescendientes y los derechos étnicos de nuestras culturas ancestrales, oye, tenemos que luchar por mantener y reivindicar en ese sentido. Aquí todos somos iguales, somos venezolanos, no importa el color de piel, porque lo más importante es tener ese sentido de pertenencia, quiénes somos, conocer nuestra geografía, nuestra cultura y no discriminar. Miguel, háblanos un poquito sobre tu experiencia recorriendo lo que fue África. Tengo entendido que estuviste por allá. Bueno, mi experiencia en África
fue producto de que yo concursé para una beca que otorgaba la UNESCO, la beca UNESCO Asper en el año 95 y 96, y esa era una beca que se otorgaba a estudiantes, artistas tanto de África, América Latina y Asia. Y para esa beca, en ese año concursaron más de 3.500 personas. De esas 3.500 personas había que escoger 50 becas solamente, y yo estuve entre los 10 primeros. Y posteriormente, gané esa beca para estudiar en Senegal. Estuve 3 meses en Senegal y trabajé fundamentalmente con un grupo llamado los Wolof, la etnia Wolof, que a América fueron esclavizados y llegaron a América, pero eran ya desde el propio continente africano. Tenemos que recordar que, contrariamente a lo que muchos han creído, que el africano aceptó de buena manera la esclavitud, eso es una falsedad de la historia y de algunos historiadores que han falseado la historia. Desde África hubo rebeliones en contra del sistema esclavista y del proceso de esclavismo que se vivió. Eso significó que muchos grupos étnicos, en particular los Wolof, fueron muy rebeldes en cuanto a eso, y de hecho en las propias autoridades españolas de la época prohibieron la venida de los Wolof a América porque eran de los más rebeldes. Es decir, era una etnia además islamizada en ese momento. Sí, ya había penetrado el Islam como filosofía y como religión, y eso lo hacía mucho más rebelde aceptar el catolicismo y el cristianismo como religión. Pero bueno, trabajé con esta gente, con los Wolof, específicamente un tambor llamado Sabar, y con ellos estuve en 2 comunidades, específicamente una comunidad llamada Yof y otra comunidad llamada Ohuacán, con una familia llamada Mbaé. Los Mbaé son una familia de tradicionalistas tamboreros de más de no sé cuántas generaciones, y con ellos pude trabajar, intercambiar, por ejemplo, lo que fueron los tambores culepuya, el tambor chimbangle, mostrarles yo esos instrumentos afrovenezolanos y con ellos aprender el tambor, particularmente el sabar, que fue el instrumento en el cual me concentré. Pero esa experiencia me permitió conocer mucho más de cerca el porqué de nuestra forma de vida. Es decir, África Occidental, por supuesto, mantiene muchas cosas en común con Venezuela. Por ejemplo, los mandingas, que también aquí esa palabra se convirtió en una palabra negativa porque se le asoció al diablo, pero resulta que los mandingas son una etnia que viene del antiguo imperio Mali, de un país que incluso ese país actualmente se llama Mali. Y esos mandingas también llegaron aquí a Venezuela, y esos mandingas dejaron aportes importantes, al igual que los minas, es decir, muchas culturas del África Occidental, entre ellos los Wolof, pero fueron los que menos, quizás los Wolof. Pero sí, esa experiencia me permitió pues reconocer de dónde y cómo por qué nosotros somos como somos. Las similitudes en la comida, las similitudes en la forma de ser, la hospitalidad, el respeto hacia los mayores. Eso es algo que por supuesto en nuestro país se ha perdido muchísimo, pero en África es muy difícil ver que haya irrespeto hacia los mayores. Es decir, no es solamente la cuestión musical, es un todo que hace que nosotros, que son elementos, aportes importantes de la cultura africana, quedaron en Venezuela, pero han sido negados por la historiografía, por investigadores. De hecho, el propio término negro es un término despectivo, usado por los esclavistas para negar el hecho de que nosotros nos pudiéramos llamar o reconocer nosotros mismos como mandinga, como Wolof, como Congo, como Luango, como Yoruba, como Efik, como Efok. Es decir, todos esos elementos siempre fueron un atentado, atentaron contra la dominación, y por supuesto había que borrar todo eso, y a todos nos convirtieron en negros, y a todos nos llamaron negros. Y de hecho, hoy día hay un debate sobre eso, de que si somos negros o si somos afro. Bueno, lo negro es impuesto, igual que la palabra folclore, una palabra impuesta. Si buscamos la raíz de la palabra folclore, veremos que es una palabra inglesa que penetró en la cultura venezolana en los años 40. Entonces, todos esos elementos hay que discutirlo. Y bueno, África para mí fue una gran experiencia en ese sentido, porque ya yo venía de trabajar en la comunidad afro-venezolana. Hemos hecho 7 discos de la música afro-venezolana. Lamentablemente no hemos conseguido apoyo para continuar el proceso
de grabar al menos unos 15 discos que recoja toda la música afro-venezolana. O sea, bueno, es un proceso pues, bastante largo que un programa no da para conversar de todas estas cosas, pero bueno. Me imagino. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más de Un Punto para Venezuela, resaltando lo que son nuestras culturas y nuestras raíces. Vamos a despedirnos con un toque de afroindianidad. Vamos con ellos. La, dale a la caja, dale al cajón. Dale a la caja, dale al cajón. La que viva San Juan Bautista. Dale a la caja, dale al cajón. La bandera viene y va. Dale a la caja, dale al cajón. La repican los cumaqueros. Dale a la caja, dale al cajón. La que viva mi Venezuela.